Bueno, muchísimas gracias por seguir ahí conectados al canal. Vamos a hablarles ahora de cómo hallar el volumen de un sólido de revolución mediante un tercer método que se llama método de la corteza cilíndrica o método de los casquetes cilíndricos, también conocido algunas veces. En este método hay que tener en cuenta que los elementos de área, de partición que vamos a tomar, son paralelos al eje de revolución. Recuerda que tanto en el eje del disco, en el método del disco como en el método de la arandela, se usan elementos que son perpendiculares al eje de revolución. Antes de continuar, te recuerdo por favor que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones para que te lleguen los videos que voy a estar subiendo durante la cuarentena y permanentemente aquí en el canal, y que me dejes al final del video un comentario si tienes alguna duda, una pregunta, me regales un like, hagas una interacción conmigo, que eso me incentiva a seguir trabajando en este proyecto del canal, ¿no? ¿Qué pasa si tú quieres girar una curva como esta que tenemos aquí, un gráfico de la función f, alrededor de una recta de este tipo, x igual a 1? Fíjate que si tú tomas elementos de área ortogonales o perpendiculares al eje de revolución, estos van a estar en contacto directamente con las dos curvas, perdón, con la misma curva las dos veces, ¿no? Eso nos va a generar un problema. Por lo que en este tipo de problemas, en este tipo de ejercicio, es preferible tomar elementos de área que sean paralelos al eje de rotación. Si tomas un elemento de área paralelo al eje de rotación y lo giras sobre esta recta fija, se obtiene un sólido como está en la figura que aparece ahí debajo, ¿no? En esta figura que tienes aquí en verde, ¿no? Ahora, ¿la idea cuál es? La idea es sumar todos esos casquetes cilíndricos. Es como las capas que tiene un árbol, ¿no? Cortarlo, el árbol, en puros cilindritos, uno tras otro, recorriendo todo el área completa, ¿no? Entonces vamos a integrar respecto al eje Y. Debemos calcular x en términos de y. En este caso, el ejemplo, la recta es paralela al eje Y, ¿no? En términos de y. No es fácil, pero aquí ponemos como ejercicio que tú lo intentes. Una manera más fácil es integrar respecto al eje X, usando el método de las capas cilíndricas o corteza cilíndrica, como se explica a continuación. Una capa cilíndrica es un sólido contenido por dos cilindros concéntricos, esto que tenemos aquí dibujado en verde, ¿no? Con dos radios, un radio interior R1 y un radio exterior R2. Una altura h y un cierto grosor que es la diferencia entre R2 y R1, ¿no? Se puede observar que R2 menos R1 es el grosor de la capa y vamos a llamar un medio de R2 más R1 el radio promedio de la capa. ¿Okay? El volumen será aproximadamente 2pi por el radio promedio, por la altura, por el grosor. ¿Okay? Sería calcular los dos volúmenes y hacer la diferencia de los dos cilindros. Y ahí vas a racionalizar y vas a hacer perdón, vas a factorizar y vas a hacer una cuenta. Hay un modelo para hacer la prueba formal de esto, lo puedo dejar en otro video, pero por lo pronto quiero que manejemos la idea central de la fórmula, ¿no? El volumen es 2pi, el radio promedio, la altura por el grosor. Vamos a colocar como radio promedio una única R, porque la variable R es muda, digamos, va a ser 2pi por R, por h que es la altura, por el grosor. El grosor va a ser el diferencial, porque si tú observas el elemento de la que tú haces girar acá, como tú tomas el elemento paralelo, el elemento de área tiene una base, un grosor. Ese es el diferencial o el término de la partición del eje X, ¿no? Ese es el diferencial y por ende, tú puedes, va a ser, ese diferencial va a ser dependiendo de X o de Y, si uno está girando alrededor de una recta paralela al eje Y o al eje X, según sea el caso, ¿ok? Vamos a suponer que giramos alrededor del eje X, para hacer el primer ejemplo, ¿no? Entonces, supongo que tienen una función continua en un intervalo b y que R es una región acotada por la recta, la curva y igual a f de x, por debajo del eje x, y que por los lados está acotada por las rectas x igual a x igual b. Si R se gira alrededor del eje y, entonces los cilindros verticales con radios x, la altura es el valor de la función, el volumen va a ser 2pi por R por h por el diferencial, o sea 2pi x que es el radio y f de x que es la altura, por el diferencial de x. Vamos a reforzar eso aquí con el dibujo, ¿verdad? Si tú ves aquí, tomas el elemento y lo haces girar, ¿verdad? Te das cuenta que la altura del cilindro
es la función, el valor de la función. Y la distancia del eje de rotación a la curva es el valor de x. ¿Okay? En el caso de que el eje de rotación sea el eje y. Si el eje de rotación es una recta paralela al eje y, hay que sumar esta distancia, pero eso lo haremos en otros problemas del tópico. Pero vamos a imaginar inicialmente que giramos alrededor del eje de las y. ¿Okay? Se está girando alrededor del eje y. ¿Okay? Integramos respecto a x porque la partición del intervalo a b es en el eje x, ¿no? Va a integrar desde a hasta b, 2pi, por la fórmula que tienes arriba, el radio es x y f de x es la altura por el diferencial de x. Entonces, esta es tu fórmula base. Primera fórmula que debes aprenderla bien y manejarla bien. Recordando siempre que esto es radio y esto es altura. Porque si trasladamos la función a una recta paralela al eje y, que no sea necesariamente el eje y, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Vamos a hacer un primer ejemplo para ilustrar la idea. Suponga que te piden, usa el método de las capas cilíndricas para encontrar el volumen del sólido que se forma al girar la región del cuadrante 1 delimitada por f de x igual a x menos x cuadrado y y igual a 0 en torno a la recta de x igual a menos 1. Fíjate lo que te acabo de decir, fíjate, ya no es el eje x, es una recta paralela al eje x, la recta de x igual a menos 1. Nuevamente tomas aquí tu elemento de área y cuando tú lo gires aquí alrededor de la recta, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta que la altura del cilindro que se forma es f de x y el radio es la distancia del eje de rotación al valor x. Como esto de que aquí mide x sería x más 1, porque de que aquí es vale menos 1, pero la distancia en valor absoluto es 1, ¿no? Sería x más 1. Quiere decir que si tomas la fórmula, sería la integral de 0 a 1. ¿Por qué voy a integrar de 0 a 1? Bueno, porque aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1. De ahí la partición, el elemento de partición se va a mover desde 0 hasta 1. Este elemento, este rectángulo que tengo aquí dibujado, ¿no? Se mueve desde 0 hasta 1. De 0 a 1. 2pi, que es la fórmula, ¿verdad? 2pi radio, que vale x más 1, por la altura, que es el valor de la función, que es x menos x cuadrado, por el grosor, que es el diferencial de x. Tienes tu fórmula de volumen. Al llegar a esto, lo demás es simplemente hacer las cuentas, multiplicar x por x cuadrado, x menos x cubo, menos x más x cuadrado, etcétera, etcétera. Sacar el 2pi de la integral y hacer esta integral que es fácil, es el menos sale x a la 4 sobre 4 más este que es x cuadrado sobre 2, ahora entre 1 y 0, se evalúa en 1 y en 0 da 0, se evalúa en 1 y va a dar pi medio. Entonces el volumen de ese sólido es pi medio unidades cúbicas. Repito, volumen, 2pi fijo de la fórmula, radio, la distancia del elemento de partición al eje de rotación, en este caso el radio vale x más esta distancia, o menos si la recta estuviese al lado derecho del eje, ¿no? Sería x más 1, y la altura es, como es esta área verde que está aquí, desde 0 hasta f de x, ¿ok? Sería f de x. Vamos a ilustrarte con un segundo ejemplo. Usa el método de las capas cilíndricas para encontrar el volumen generado al girar la región delimitada por las rectas x igual 1, el eje x, y las rectas y igual x menos 1, y igual 6 sobre x menos 1, no es una recta, es esta función, y igual 6 sobre x menos 1, en torno al eje y. La región encerrada es esta que tienes acá, ¿no? Esta es la curva, 6 sobre x menos 1. La recta x igual 1 está ahora a la derecha del eje, ¿verdad? Una recta paralela al eje y, pero a la derecha del eje, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde te vas a mover? Este rectángulo que tú tomaste aquí en la partición, que es paralelo al eje de rotación, se mueve desde este corte hasta este corte, ¿no? O sea, se mueve desde 1 hasta 6, ¿no? Desde 1 hasta 6. Recuerda que x igual a 1 y el otro corte, como es encerrado acá, ¿verdad? Se calcula cuando lleva vale 0, si lleva vale 0 despejas, pasa 1 para acá a sumar y pasas aquí a multiplicar, te queda que x vale 6. Entonces sería desde 1 hasta 6. Esa es la de donde vas a integrar. 2pi es la fórmula. El radio es la distancia de este elemento al eje de rotación. Entonces tú puedes observar que en este caso el radio vale x directamente, ¿no? El radio vale x. ¿Ok? Ojo, la recta sobre lo que giramos no es este, es sobre el eje que estamos girando, ¿ok? Esta es la región acotada, entonces el radio vale r, que es esta distancia del eje a la función que es x,
La altura es f de x, que es 6 sobre x menos 1. Entonces la fórmula sería la integral desde 1 hasta 6. 2pi, x, que es el radio, altura, que es el valor de la función, por el diferencial de x, que es el grosor. Bueno, me queda un problema sencillo. Distribuyo la x, me queda 6 menos x. El 2pi sale del integral. Integro esto 6x menos x cuadrado sobre 2, valor entre 1 y 6. Y hago las cuentas, reemplazo en 6 menos esto valor en 1, eso me da 25pi. 25pi, aquí dice pi medio, pero no. El volumen del sólido me da entonces 25pi. ¿Okay? En los ejemplos anteriores, al girar alguna región en torno al eje Y o algún otro eje vertical, siempre se hace ese método, 2pi RH por el diferencial de X o diferencial de Y. En este caso vamos a hacerlo igual, pero girando en un eje paralelo al eje X, ¿no? Entonces vas a integrar respecto a Y, la partición respecto a Y, y va a ser 2pi el radio, altura, y el grosor va a ser diferencial de Y. Y los puntos donde se gira son las imágenes inversas de la función, de los valores A y B. ¿Okay? Vamos a ilustrarlo mejor con un ejemplo para que te quede más claro. Se va a rotar la figura R, la región R que está aquí en la figura, ya la mostraré, en torno al eje X. Se crea una figura sólida R y te piden calcular ese volumen. Está delimitada por la curva Y igual a X, las rectas X igual a 0 y X igual a 2. Usa el método de las capas cilíndricas para calcular el volumen del sólido. Vamos a colocar aquí. Observa que esta es la región y ahora la está girando sobre el eje X. Fíjate que el elemento está paralelo al eje X. La partición, el grosor, la partición es en Y. Vas a integrar en términos de Y. La distancia, el radio, sería R, sería Y. Y la altura sería esta distancia de aquí, ¿no? Esta distancia de aquí. La altura sería todo esto. ¿Cuánto mide de aquí? De aquí, del eje de revolución a esta recta, tengo 2. Menos valor de la función. Eso me daría la altura. El valor de la función es raíz de Y. Entonces sería 2pi por radio, que vale Y, altura, que es 2 menos raíz de Y, por el diferencial de Y. Integrando de dónde a dónde. Mira, la X se mueve de 0 a 2. Entonces tienes que ver cuánto vale la Y. Cuando X vale 0, te baja la función. Cuando X vale 0, Y vale 0. Y cuando X vale 4, X vale 2, Y vale 4. O sea que vas a integrar desde 0 hasta 4. 2pi Y, 2 menos raíz de Y, que es la altura, por el diferencial de Y. Bueno, lo más difícil es plantear la ecuación. De aquí te queda distribuir, sacar el 2pi y hacer la integral. Eso te da 32pi sobre 5. Te voy a repasar esta idea para que la veas bien clara. ¿Okay? Vamos a girar esta región alrededor del eje X. Alrededor del eje X. ¿Okay? Entonces, cuando tú giras el cilindro te queda aquí, ¿verdad? El radio del cilindro es Y. El grosor es esto, que sería todo desde 0 hasta aquí, restando el valor de la función. Este pedacito sería 2 menos raíz de Y. Esa es la altura. Entonces el volumen sería 2pi, que es de la fórmula, radio, que vale Y, altura, que es raíz, 2 menos raíz de Y, por el diferencial de Y. Y el valor de C y D sería buscarlo cuando X vale 0, cuánto vale Y. Si X vale 0, como la función es Y cuadrado, X vale 0, Y vale 0. Y si X vale 2, Y vale 4. Te va a quedar de 0 a 4, 2pi, Y, que es el radio, 2 menos raíz de Y, que es la altura, por el diferencial de Y. Saco el 2pi, distribuyo e integro y ahí te queda el problema. Bueno, ahí te he dejado 3 ejemplos interesantes de cómo calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de las capas cilíndricas o el método de la corteza cilíndrica, también llamado así. Con eso lo dejamos hasta aquí, ya tenemos 15 minutos en el video, suficiente. Gracias por estar ahí conectado al canal. Déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, estás a tiempo, es gratis, no te cuesta nada. Y regálame un like, que tampoco te cuesta nada si te gustó el video. Incluso regálame un dislike si no te gustó, no hay ningún problema. Simplemente me interesa que interactúes conmigo para que veamos cómo va este proceso, si te está gustando el canal, si te gustan los temas que estoy tratando, si estás entendiendo lo que explico. Por otro lado, estos videos particularmente van dirigidos a mis estudiantes de Matemática 2 de la carrera de Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por los problemas de la cuarentena, pues estamos
buscando ayudarnos a través de Zoom y a través de tipo de actividades como videos y material de apoyo. Gracias por estar ahí. Seguimos en contacto. Recuerda, suscríbete al canal y regálame un like. No olvides además activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos cuando los vaya subiendo. Saludos.